El tratamiento de la esclerosis múltiple está avanzando a una velocidad tal que cuando nos ponemos a hacer guías o consensos para establecerla, realmente nos cuesta y hacemos avances de consensos porque va todo tan rápido que dentro de 3 meses había uno que estaba en marcha, tendríamos que cambiarlo, ¿no? Y eso es porque está avanzando mucho la incorporación de nuevos medicamentos. Y no solamente eso, sino solamente está cambiando también cuáles los objetivos que nos planteamos. Hasta hace muy poco tiempo buscábamos únicamente frenar el número de recaídas, que los pacientes, que ustedes tuvieran menos recaídas. Recientemente ya se plantea como objetivos no ese, sino se plantea como objetivos que los pacientes, ustedes, ni tengan recaídas, ni tengan progresión de la discapacidad, ni tengan ninguna actividad en la resonancia. Es decir, buscamos un concepto que se utiliza en oncología y que se utiliza en otras enfermedades neurológicas, que es dejar la enfermedad en remisión completa, dormida. Y para las formas progresivas, que es bastante más complicada de abordar, pues ya hay estudios en marcha pues, para frenar esas formas progresivas. Y aún vamos más lejos, y eso es una realidad, no es una utopía que va a llegar dentro de años. Estamos pensando en cómo regenerar el sistema nervioso central. Y todo eso tiene su emoción. Y cuando hablamos de medicamentos, este es el listado de medicamentos que ahora en Vizcaya se está utilizando, se va a utilizar en breve. O sea, ya no hablamos de un medicamento, hablamos de unos cuantos y probablemente ya más que no tenemos la oportunidad de utilizar. O sea, que hablamos de un repertorio de medicamentos que todo va tan rápido, todo va tan así, que es difícil establecer consensos o guías porque para cuando llega una información viene otra que la supera, ¿no? Estamos realmente en una avalancha de información, de nuevos tratamientos, de cómo manejar esto. Y por eso voy a hacer un recorrido muy somero, pero para que vean un poco cómo andamos con el tratamiento de esta enfermedad. Los inmunomoduladores, el interferón beta, que ustedes conocen bien, y el acetosglatidámero, pues fue el comienzo del tratamiento de la esclerosis múltiple, y ahora sabemos que son medicamentos muy seguros, que a algunos pacientes les va de miedo, y algunos pacientes llevan 15 años en remisión completa de la enfermedad, pero a otros no. Y además sabemos que son medicamentos muy seguros. No tienen molestias, efectivamente, el síndrome gripal, el pincharse, pero son muy seguros. Y la eficacia que tienen en cuanto a la reducción de los brotes la ven ahí, pues alrededor de un 30%, que todos los que están en tratamiento se lo hemos dicho, ¿no? Y de repente, hace unos años, aparece una nueva generación de medicamentos, aparece el Tysabri, el natalizumab, una medicación que tiene ya un mecanismo de acción muy preciso, y es que impide que los linfocitos, las células malas que dañan el cerebro, pasen al interior del cerebro, y como no pasan, pues no dañan, ¿eh? Y se pone por vena, como ustedes saben, cada 28 días. Y el Tysabri, digo que es una nueva dimensión porque, aparte del mecanismo de acción, de cómo actúa, es una medicación que es de una eficacia en términos de brotes impresionante con respecto a lo que había, ¿no? Y además fue el Tysabri el que dio lugar a lo que antes les comentaba. Ya hay que plantearse objetivos no solamente de no tener recaídas. El objetivo que nos tenemos que plantear ahora es que la enfermedad esté absolutamente dormida. Lo que se dice libre de actividad o en remisión, un concepto que tiene algún familiar, algún conocido que tenga una enfermedad oncológica y dice, no, yo estoy en remisión completa, yo tengo una leucemia, pero ahora está en remisión completa, no existe a efectos prácticos, ¿no? El Tysabri es muy efectivo y tiene el problema de la LMP, de una infección que ustedes conocen, pero que afortunadamente ahora es un riesgo que podemos controlar, no es un riesgo descontrolado. Según cómo es la situación del paciente, la decisión de cada paciente también, porque son ustedes los que deciden, pues podemos decirle, usted está así por su propia enfermedad, por su situación, y puede asumir este riesgo u otro si usted quiere, ¿no? O sea, tenemos un control de los riesgos, lo cual no está nada mal, ¿no? O sea, los riesgos siempre existen. Cuando un enfermo llega a la urgencia con un ictus, le ponemos una medicación para disolver el coágulo, pero sabemos que un 5% de esos pacientes van a tener problemas muy serios, muy serios, muy serios. Es un equilibrio de riesgos, ¿no? Y conocemos ahora bien los riesgos. Y el siguiente medicamento que aparece, también de otra generación, es el Gilenya fingolimod, el primer medicamento oral. Ya nos olvidamos de las agujas, nos olvidamos de los pinchazos, nos olvidamos de ir al hospital y podemos tomar la medicación tranquilamente en nuestras casas. Y es un medicamento que tiene un mecanismo parecido, no impide que los linfocitos pasen, los secuestra. Los deja en los ganglios linfáticos y como están ahí secuestrados, pues si no salen de casa no pueden hacer daño, ¿no? Y la eficacia del Gilenya para reducir los recaídas también es muy superior a lo que eran los antiguos inmunomoduladores.
Y además el Gilenya plantea de manera clara, también el Tysabri, pero sobre todo el Gilenya es el que abre la puerta a un concepto que manejamos ahora en el tratamiento de la esclerosis múltiple, que es la neuroprotección. Para explicarle, si yo aguanto 1 hora con un chaparrón y me pongo un chubasquero, no aguanto 1 hora, aguanto 4. Si el sistema nervioso, el cerebro, está sometido a una agresión, que es la inflamación, y yo doy algo neuroprotector, pues sería efectos prácticos como una gabardina. Aguanto más, resisto más a esa agresión. Y ese concepto de neuroprotección es tremendamente interesante y se repite ya constantemente en los nuevos tratamientos. Y también estamos trabajando aquí en Vizcaya en este aspecto, en cuanto de neuroprotectores en diferentes situaciones, pero a nivel experimental, de la mano del profesor Matute, que les ha comentado el consejero de Sanidad anteriormente. Y ya entramos en otros medicamentos que, aunque no están comercializados, están ya con nombre y apellidos. Ya no hablamos de medicamentos que van a surgir o medicamentos que van a estar disponibles. Son medicamentos que están, como en fase de aprobación, que ya se llama Alentradac, Alentezumab, es un anticuerpo parecido al Tysabri, que lo que hace es destruir los linfocitos. No ni secuestra ni impide, los destruye y punto. Algunos tipos de linfocitos, y se pone también por vena. Y cuando se utilizaba en formas muy agresivas se vio que era una eficacia bestial. Esos puntitos rojos son los brotes que tenían los pacientes antes de que recibiesen la medicación, y los puntitos de después son los brotes que tuvieron después de la medicación, como es de una eficacia en este grupo de pacientes que era muy importante. Lo que hace, se da por vía endovenosa y se da 5 días al mes la primera vez y se da al año siguiente 3 días. Y el resto del año no hay medicación. Y lo que hace, como ven en esa gráfica, pues es destruye los linfocitos. Este es el valor normal, los destruye y luego poco a poco van subiendo y al cabo de un año alcanzan el nivel mínimo. Y luego cuando se da la medicación otra vez. La eficacia también en reducción de las recaídas es muy importante. Aquí no se compara con placebo, es una eficacia muy importante, y también deja a los pacientes en remisión completa. También. No son comparables las cifras que podemos utilizar de un ensayo a otro, porque cada ensayo clínico no se puede comparar 33 con 35, son aproximaciones porque las comparaciones no pueden ser precisas. Pero bueno, lo importante es que ya plantea el concepto de remisión completa de la enfermedad nuevamente, ¿no? Y es un medicamento que tiene algunos efectos indeseables, sobre todo en relación con fenómenos autoinmunes. Puede dar problemas del riñón porque se altera el riñón por el propio organismo, o de las plaquetas, o de la tiroides en un porcentaje nada desdeñable, casi un 25%, e increíblemente, a pesar de que destruye los linfocitos y de una manera impresionante, pues no produce infecciones. Este medicamento ya tiene nombre y está en fase de aprobación por las autoridades sanitarias. Otro medicamento también de la nueva generación, el segundo oral que va a estar en el mercado, es el dimetilfumarato, que también tiene nombre. Está ya aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, o sea que no son medicamentos que hablemos que van a estar dentro de nada. No, ya están. Se va a tomar un comprimido cada 12 horas, 240 miligramos en cada dosis. Y es un medicamento también muy efectivo, tremendamente efectivo, y también su mecanismo de acción parece que es mixto, que es dual, que tiene un efecto antiinflamatorio, y el mecanismo que también tiene un mecanismo de acción bien conocido que parece que es neuroprotector. Luego, nuevamente, estamos jugando el concepto de neuroprotección y de inflamación, y estamos hablando de medicamentos orales que uno los toma en su casa y muy efectivos. Y efectos secundarios pues muy poquitos, graves. Un flushing es un enrojecimiento que se produce en el cuerpo, pero es algo que es una molestia más que un efecto indeseable, o una molestia gastrointestinal. A lo mejor alguien que no lo tolera, pero no le pone en riesgo su vida. Será una molestia. O sea, es un medicamento muy seguro, hasta lo que se sabe, un medicamento muy eficaz y nuevamente con ese mecanismo de acción dual, neuroprotección, inflamación. Otro medicamento también que está autorizado y está comercializado en Estados Unidos es la teriflunomida. Y este medicamento también, que algunos de ustedes lo toman, la mayoría de estos medicamentos que hablo, algunos de ustedes lo han tomado, no estarán aquí, pero lo reciben en Vizcaya. Es la teriflunomida, que se llama Ovayo, un nombre un poco así, es una masa ópera, pero bueno, se toma un comprimido al día de 14 miligramos y la eficacia es un poquito menor que el resto, que los que hablo ahora. No es comparable, es una eficacia parecida a los inmunomoduladores, pero es por vía oral. Y los efectos secundarios pues también son muy reducidos. Puede producir
molestias gastrointestinales, puede producir alguna alteración de las enzimas hepáticas, produce un cuadro curioso en el pelo que se adelgaza y parece que hay una pérdida de pelo, pero en realidad es un adelgazamiento, eso no tiene demasiada importancia y bueno, es otro medicamento que está ahí. Otro medicamento que también muchos de ustedes algunos de ustedes habrán tomado, porque lo hemos investigado también en Basurto, es el Laquinimod, una medicación que es muy curiosa porque no frena mucho las recaídas, frena incluso menos las recaídas a la dosis que se ha investigado que los inmunomoduladores. Están investigando una dosis superior, estos de 0,6 con 1,2, pero lo que tiene es un efecto sorprendente a la hora de prevenir la discapacidad. No se coteja y parece que este medicamento puede tener un efecto muy, muy importante, más que en prevenir la inflamación, en prevenir la discapacidad. Y es un medicamento también muy seguro, no tiene prácticamente ningún efecto indeseable importante, es un medicamento con un mecanismo de acción no aclarado, pero no parece que tenga muchos efectos indeseables. Este medicamento está en fase ahora mismo de aprobación, ¿no? de proceso de que le autoricen o no, tiene que pasar todavía ese filtro. Y hay otros medicamentos que están todavía en fase de investigación, pero que se los cito porque se dan en Vizcaya. Bueno, el Ofatumumab empezaremos ahora con el estudio, que son anticuerpos, son parecidos al Tisabri, al Alentezumab, son como misiles que en este caso lo que hacen es destruir los linfocitos B. Y se da por vena también, y bueno, los resultados no los sabemos. En principio las expectativas son interesantes porque todo el desarrollo de esta estrategia de tratamiento de destruir los linfocitos B está muy potenciada, ¿no? Otro medicamento, es el único que no hemos utilizado nosotros, es el Daclizumab. Es un medicamento que altera la información entre las células. Alguna vez les he comentado en algunas charlas que he dado que las células no son bolas inertes, son seres vivos, cada célula es un ser vivo y se comunica, como nosotros. Yo me comunico con ustedes conmigo, y las células entre sí se comunican. Y este medicamento lo que hace es interrumpir esa comunicación. Y como ya alguna vez les he comentado, el sistema inmunológico ataca al propio organismo, es como un ejército que nos ataca a nosotros mismos. Si interferimos las comunicaciones en ese ejército, arreglamos el problema. Es una estrategia militar, hasta donde yo sé por las películas, que es interferir las comunicaciones del enemigo. Pues esto es lo mismo. Interferimos las comunicaciones del enemigo, interfiriendo la interleuquina 2, que es una especie de mensajero, ¿no? Se da por vía subcutánea y bueno, los resultados habrá que ver, hay estudios preliminares, pero no voy a hablar de aquí de porcentajes porque todavía habrá que esperar a los estudios más importantes. Otro medicamento que también emplearemos en breve es este medicamento con un nombre tan extraño que nunca me sale, Secukinumab, que es un medicamento que nuevamente lo que hace es interferir con la señalización entre las células y que se da por vía endovenosa. Y otro medicamento que a mí me hace especial ilusión porque es el primer medicamento regenerador que se va a emplear en neurología. Es el primer medicamento que se va a utilizar en neurología, no digo en esclerosis múltiple, digo en neurología, el primer medicamento que tiene como objetivo regenerar lo destruido. Ya aquí no hablamos de parar la inflamación, de prevenir la discapacidad, de ser neuroprotector, aquí hablamos de regenerar. Es un medicamento que, si Dios quiere, después de verano, algunos de ustedes, poquitos, porque va a ser es un ensayo muy restrictivo, podrán recibirlo, porque algunos no lo recibirán placebo, recibirán agua en vez de la medicación, pero bueno, por lo menos tendremos la experiencia aquí en el País Vasco de poder utilizar este medicamento en la primera línea de los centros de investigación del Estado y del mundo. Y el antilingo funciona así. Esta gráfica que me sale es muy bonito. Este es un conjunto de oligodendrocitos en que no tienen nada, de pacientes con esta enfermedad. Y este es un conjunto de oligodendrocitos que son las células que producen la mirina. El oligodendrocito es la célula que produce la mirina en la que se ha puesto la medicación. Y cuando se compara, si consigo darle a esto, en el lado de la derecha ven cómo los oligodendrocitos crecen y empiezan a producir esas ramificaciones, que eso es lo que en condiciones normales daría lugar a la mielina. Y en el lado de la izquierda, que serían las células que serían de un paciente sin esta medicación, pues no llega a proliferar. Y lo que se busca con esto es regenerar la mielina. A nivel experimental ha funcionado en animales de experimentación, se ha utilizado ya en personas para ver si lo toleran, y ahora la siguiente fase es ver si en pacientes con esta enfermedad realmente lo que se ve en el laboratorio se reproduce en la realidad.
Y aún hay más. Hay interferón pegilado también, desarrollos de interferón que también algunos de ustedes están recibiendo en el hospital. Y hay medicamentos también parecidos al fingolimod, más selectivos, que también algunos de ustedes pues, lo están recibiendo. Y un largo etcétera. O sea, la época que estamos viviendo es una época realmente, yo siempre digo que soy un afortunado, ¿no? Porque estoy viviendo una época que es fantástica en medicina y en neurología para un médico, que es poder vivir en primera persona todos los avances que se están produciendo en una enfermedad como esta, que hasta hace poco tiempo no había, como ustedes bien saben, absolutamente nada. Y el futuro pues es, con todo esto, personalizar el tratamiento y buscar la remisión de la enfermedad y también, en lo posible, regenerar. Estos medicamentos no curan, ninguno de ellos cura, o sea, no hay una panacea, no hay ningún medicamento que sea mágico. Algunos medicamentos les sirven a algunos pacientes, hay enfermos que toman interferón o copaxona hace un montón de tiempo y están impecables, y otros no. Pero como tenemos muchos medicamentos, ahora nuestro esfuerzo es intentar conseguir identificar qué paciente tiene que recibir cada medicación para dejarle no con la enfermedad dormida, sino con la enfermedad, bueno, dormida, no, noqueada. Ese es el objetivo que ahora nos tenemos que plantear, ¿no? Y en ello estamos. He comentado antes que el tema de los consensos es muy complicado, pero bueno, en ello se está.